Y hoy quiero hablarte de este tema tan especial que el apóstol puso en esta semana de cruzada, que es la forja. Decirle al que está a tu lado, Dios nos está forjando, vamos. Y yo creo que cuando Dios nos mete en la forja es porque Dios está tratando de procesarnos. Dios está queriendo sacar algo en nosotros y de nosotros. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Por eso cuando Dios nos mete en el proceso, esto es importante que lo entendamos. Cuando Dios nos mete en el proceso es porque está queriendo sacar algo especial de nosotros. Y sé que muchas veces el proceso nos duele o el proceso nos cuesta. ¿Y a cuánto le cuesta el proceso? Mirá al que está a tu lado y fíjate si tiene cara de proceso. Si está medio cabizbajo, medio triste, porque está en el proceso. Si no, decirle sonreí que Cristo te ama. Del proceso Dios te va a dar victoria. Así que sin lugar a dudas yo entendí en esta noche que cuando Dios nos mete en la forja de Él es porque Él está queriendo sacar algo especial de nosotros, Él está queriendo trabajar en nosotros. Y si hoy hay alguien que vino por primera vez, segunda vez, y estás uniéndote a esta familia hermosa de la fe, quiero decirte que no es casualidad que estés acá. No es casualidad que el Espíritu Santo te haya traído, es porque el Espíritu Santo, sin darte cuenta, estaba forjando tu corazón para traerte hasta este lugar. Te costó llegar, te costó vencer, te costó salir de la salamandra, de la estufa y venir acá hasta este lugar para escuchar una palabra. Pero sin embargo, si el Espíritu Santo te trajo, si el Espíritu Santo nos trajo es porque quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Y qué de la mejor manera en medio de un proceso? Porque en medio de un proceso realmente Dios está queriendo sacar lo mejor de nosotros. Y no quiero ser reiterativo con esto, quiero ser sencillo. Pero sé que el Espíritu Santo nos trajo porque quiere sacar algo de nosotros. Y decirle al que está a tu lado, vos sos valioso para Cristo, vamos. Por eso es que Dios te está metiendo en el proceso. Por eso es que Dios me está metiendo en el proceso. Porque quiere que entendamos algo sencillo. Porque hay ciertas áreas que en nuestra vida quizás están siendo forjadas. Quizás número uno en la vida de alguien, la forja se está metiendo en la economía. A otros quizás la forja de Dios, es decir, el proceso se está metiendo en tu salud, se está metiendo en tu ministerio, en tu llamado. Y yo a modo de introducción, antes de comenzar el mensaje, quiero preguntarte en qué área de tu vida estás sintiendo que Dios está forjando tu corazón. ¿En qué área de tu vida estás sintiendo que el proceso está siendo fuerte, está siendo duro y parece que es intermitente y parece que no termina más el proceso? ¿A cuántos de nosotros en esta noche sentimos que hay áreas que todavía no pudimos superar, no pudimos vencer o no pudimos sanar? Todavía nos sentimos en un proceso constante donde parece que todavía hay preguntas sin respuesta. Porque cuando estamos en el proceso de Dios o cuando estamos en la forja de Dios, muchas veces tenemos más preguntas que respuestas. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces nos sentimos así, en la duda. Nos sentimos que estamos caminando hacia un lugar donde no tiene rumbo y eso es una mentira del enemigo. Porque cuando nos metemos en el proceso, cuando Dios nos mete en el proceso, es porque está queriendo sacar algo de vos y no te está dando cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, y ayer cuando el apóstol predicaba me quedó una de las frases que él compartió en el mensaje de ayer y dijo que Dios está forjando nuestros corazones para tiempos difíciles. Y yo no sé qué tiempo estás viviendo hoy, ni sé qué tiempo vas a vivir mañana, pero entendí con los años que el corazón es el asiento de las decisiones. Y yo no sé qué decisión vas a tomar en esta noche, si vas a seguir escapando al llamado que Dios nos está haciendo o vas a tomar una decisión correcta de acercarte a Cristo para dejar que Él trabaje en nosotros y Él saque lo mejor de nosotros. A lo mejor allí afuera, en el sistema, en el mundo, a veces nos ofrecen quizás cosas más rápidas. Quizás a veces las decisiones que tengamos que tomar son muy delgadas o son una línea que a veces nos puede llevar a cometer un error o no, pero dependerá de la decisión sabia que tomemos en nuestro corazón para no equivocarnos. Porque sé que más de uno cuando Dios te esté llamando en el proceso lo vamos a querer esquivar, no vamos a querer entrar en ese desierto, en ese proceso o en esa forja en la cual Dios está queriendo trabajar dentro de nosotros. Por eso te quiero comenzar diciendo qué decisión vas a tomar en esta noche. ¿Qué decisión vas a tener que aceptar si es que verdaderamente querés que Dios saque lo mejor de nosotros? ¿Cuántos están conmigo aquí? Porque sé que cuando Dios te meta en la forja, te va a costar. Te va a costar vencer, te va a costar venir, te va a costar servir a Dios, te va a costar ofrendar, te va a costar diezmar. ¿Por qué? Porque dentro de tu corazón se va a generar una guerra espiritual que no vas a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque te sentís en el proceso y tenés duda.
Pero cuando Dios saca lo mejor de nosotros, no tendrás duda de venir a servir a Dios, no tendrás duda de venir a alabar a Dios, no tendrás duda de ir a evangelizar, no tendrás duda de venir al monte de unción, no tendrás duda de venir a las reuniones que sean necesarias, porque vos sabés que del proceso Dios está sacando lo mejor de vos y no te diste cuenta, pero dentro tuyo hay una riqueza tan grande que el enemigo la quiere nublar, la quiere tapar para que no te des cuenta que vos y yo somos los instrumentos que Dios está preparando, que Dios está levantando, Dios está sacando del desierto y del proceso para que demostremos que dentro nuestro tenemos una riqueza que quizás muchos hoy no tienen, pero mañana la van a tener a través de tu vida y se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, sé que cuando hay preguntas sin respuesta, nos costará entender lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabe lo que dijo Pedro apóstol en la carta de primera de Pedro? Dijo a los cristianos, y mejor dicho, él le hace referencia a los cristianos, a los creyentes. Y él le decía palabras como esta: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Así que decirle al que está a tu lado, no te avergüences por lo que estás pasando. No te avergüences por lo que estás pasando. No trates de esconder lo que estás pasando y lo que estás viviendo. No trates de dejar que el enemigo te avergüence y no abras tu corazón al tiempo que lo tendrás que abrir, porque te podrás evitar procesos que mañana hasta a veces le echamos la culpa a Dios por no hablar a tiempo, por avergonzarnos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Y Pedro dice, hermanos, no te avergüences, si estás padeciendo como cristiano, glorifica a Dios. Glorifica a Dios por lo que estás pasando. Y sé que te va a costar, me va a costar glorificar a Dios en medio del proceso, pero no sintamos vergüenza de sentir eso, porque cuando estamos en la forja de Dios, la forja no quiere apagarnos. La forja quiere encendernos para glorificar el nombre de Cristo y estar preparado para lo que Dios está a punto de hacer, para lo que Dios está a punto de soltar, para lo que Dios está a punto de que vos creas con tus propios ojos lo que Él va a hacer a través de tu vida. Así que levanta una mano al cielo, mi hermano, porque lo que el enemigo te quiso hacer sentir en este tiempo, ya sea vergüenza, ya sea duda de lo que estabas viviendo, hoy Dios me dijo que te diga que no te avergüences por lo que estás pasando, que estés tranquilo, que estés tranquila, porque Dios está sacando lo mejor de tu vida para que glorifique su nombre. No sé lo que estarás pasando en esta noche, no sé lo que estarás viviendo, no sé en qué parte del proceso estás viviendo, si el comienzo, si en el medio, si el proceso está terminando, pero Dios me dijo que te diga no te avergüences, glorifica el nombre de Cristo si estás pasando una enfermedad, si estás pasando una escasez, porque mañana eso será el testimonio de que muchos vean cómo Dios está levantando a sus hijos, cómo Dios está levantando a su pueblo. En medio de lo que estamos viviendo, estamos glorificando el nombre del que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso a Cristo, vamos. Porque todo lo que estamos pasando y viviendo no nos tenemos que avergonzar, tenemos que glorificar el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Porque en la forja vamos a entender que Dios está trabajando en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y quizá parece un trabalengua, pero en la forja Dios está queriendo trabajar en nosotros. Y así que no mires al que está a tu lado, no le digas Dios está solo trabajando. No, Dios está trabajando en nosotros, con nosotros y por nosotros. Por eso es importante que entendamos este punto principal. Es importante que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. No te resistas, no contristes el Espíritu en tu corazón. No contristes lo que Él está queriendo sacar de vos, porque sé que te va a doler. Sé que me va a doler, pero a la larga te vas a dar cuenta que fue lo mejor abrir el corazón a Cristo y al Espíritu Santo. Amén. Así que en esta noche quiero hablarte de un hombre llamado Jeremías. Si usted quiere ir conmigo a la palabra de Dios que se encuentra en Jeremías capítulo 15 y versículo 15. Y cuando hablamos de la forja, Dios me llevaba a pensar un poco en la vida de Jeremías, un profeta de Dios. Y sabe que Jeremías significa el que Dios levanta y Dios establece. Así que sencillamente quiero decirte que Dios te quiere levantar y Dios te quiere establecer. ¿Cuántos lo creen conmigo? Jeremías era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Pero saben que leyendo la historia de Jeremías me di cuenta que Jeremías se sintió muchas veces en la forja de Dios.
Y como te hablo de Jeremías, te podría hablar de muchos hombres y más mujeres de Dios que están en la Biblia, que se sintieron así como se sentía Jeremías en la forja. Te podría hablar de Elías en el enebro. Te podría hablar de David, abrumado por las circunstancias que a veces lo ahogaban. Te podría hablar de Noemí en los campos de Moab, en la historia de Ruth. Y te podría hablar de muchas más mujeres y hombres de Dios que se sintieron en la forja, se sintieron en el proceso, sintieron que Dios estaba trabajando en ello. Porque la forja simboliza un proceso divino. Diga conmigo, un proceso divino. Así que cuando te vean a vos vas a decir, qué divino que estás, qué divina que estás. Sigue sonreí que Cristo te ama. Porque la forja es un proceso divino, no es un proceso de un hombre, de una mujer, es un proceso en el cual Dios nos mete. Es en el cual Dios nos quiere llevar a un tiempo mejor del cual estamos viviendo y el cual estamos transitando. ¿Y cuántas veces, vamos a ser sinceros, nos hemos sentido como Elías, nos hemos sentido como Jeremías? Hemos sentido que el proceso ha sido fuerte y el proceso ha sido duro. Y sé que esta palabra va para alguien que hoy vino diciendo, Señor, estoy en el proceso. Señor, estoy en la transición. Estoy sintiendo que ya no tengo fuerzas, estoy sintiendo que tenés que animar mi vida y tiene que ser algo poderoso lo que tú hagas en mí para que yo vuelva a animar mi fe o vuelva a encender la fe que depositaste en mi vida, porque en medio del proceso a veces la fuerza se nos van a querer acabar, las ganas de orar se nos van a querer ir, las ganas de ayunar, de interceder por el milagro se nos van a querer ir. Fíjense si vamos a la historia de Lucas, por ejemplo, vemos un hombre llamado Zacarías, un sacerdote de Dios, un hombre temeroso de Dios, pero ¿sabe qué? Zacarías estaba en el proceso, no solamente él, sino también su esposa que se llamaba Elizabeth. Y en el proceso nosotros tenemos que entender que no tenemos que dejar de servir a Dios, porque muchas veces el proceso te querrá detener a lo que Dios te mandó a hacer. Sin embargo, Dios te va a poner a vos, me va a poner a mí la fortaleza íntegra de nuestro corazón para no rendirnos. Porque en medio de la espera de los milagros, a veces nuestra espera desespera y nos vamos a querer rendir, nos vamos a querer bajar los brazos. Pero ¿sabe qué? Zacarías supo esperar el tiempo de Dios. Porque cuando Zacarías alabó, a Zacarías siguió sirviendo a Dios. Déjame decirte que Dios hizo un milagro en la esposa. Y yo quiero que creas esta palabra. Porque mientras vos no bajes tus brazos, mientras vos no te rindas, lo que viniste a buscar no solamente Dios lo va a hacer en tu vida, también lo va a hacer en la persona que tenés a tu lado, en tu familia, en tu amigo, en algún conocido que necesita la intervención de Dios. Elizabeth necesitaba ser madre, necesitaba salir de la esterilidad y Dios a más de uno va a sacar de la esterilidad espiritual, personal, familiar, económica, pero vos tenés que creer y no tenés que rendirte, tenés que saber que si estás en la forja como un día estuvo Zacarías, como estuvo Elizabeth, no va a ser para que nos quedemos de brazos cruzados ni rendidos. Mientras estamos en el proceso seguiremos caminando con paso firme, creyendo que un día, no sé cuándo, no sé la hora ni es el día, pero sé que un día Dios hará el milagro que tanto nosotros le estamos pidiendo, le estamos rogando, le estamos diciendo, Señor, haz el milagro en mi familia, haz el milagro en mis hijos. Bueno, mientras tanto no dejamos de servirte porque creemos que en el Dios que nosotros servimos es un Dios de generaciones y un día tu promesa se cumplirá y nuestros ojos verán lo que tú vas a hacer en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dale ese aplauso si querés dárselo al Señor. ¡Aleluya! El Espíritu Santo está en este lugar. Hermanos, y refiriéndome a la historia de Jeremías 15:15, esta historia enseña varios puntos importantes, pero uno de los que yo destaqué es que Dios dice la palabra que tiene que reanimar a Jeremías. Y punto uno, cuando estamos en la forja de Dios, a veces sentimos que hasta Dios se olvidó de nosotros. ¿Cuántos en algún momento de su vida sintieron que Dios se olvidó de nosotros? Y dice la palabra que Dios tiene que reanimar el llamado de Jeremías. Dios tiene que animar a él porque Jeremías comenzó a dudar y decirle palabras como esta. Mire, fíjese lo que dice la Biblia en Jeremías 15:18. ¿Por qué no cesó mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Será para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables? Jeremías, en la traducción lenguaje actual, comienza a entender que el proceso de transformación en el cual él se encontraba empezó a dudar de la fidelidad de Dios. Empezó a dudar de lo que Dios estaba queriendo hacer en él. Por eso dice, serás como aguas que no son confiables.
¿Será para mí mi herida perpetua? ¿Será para mí mi dolor perpetuo? Y es difícil, mi hermano, cuando estamos en los procesos interminables. Es difícil cuando sentimos que la fidelidad de Dios parece que está más lejos que cerca. Por eso, hermano, Jeremías le tuvo que decir, o Dios, mejor dicho, le tuvo que decir a Jeremías que se arrepienta. Si usted luego en su casa lee el pasaje o lee los versículos siguientes, Dios le tuvo que decir a Jeremías que se arrepienta de lo que estaba diciendo. Y es que a veces es necesario que Dios nos llame la atención cuando parece que el proceso no termina más, cuando nuestro corazón comienza a dudar. Pero yo entendí con este primer punto es que el corazón de Jeremías necesitaba ser transformado. Y hoy yo sé que a más de uno Dios nos trajo para transformar algo en nosotros. Versículo más adelante dice Dios a Jeremías, si te convirtieres yo te restauraré. Y como un hombre que hablaba en el nombre de Dios tenía que ser transformado o tenía que ser convertido. Esto nos da la señal que a veces podemos caminar muchos años en el Evangelio, pero no tener un corazón transformado conforme al que Dios quiere transformar. Sé que muchos de nosotros a veces andamos como Naamán, queriendo esconder la lepra que cargamos dentro, sin dejar que Dios transforme el corazón que Dios quiere transformar para reflejar su gracia, su amor, su unción, su bendición, lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Hermanos, Dios le tuvo que hablar estas palabras a Jeremías y sonarán fuerte, pero a veces hay palabras que son necesarias. Hay madres y padres que a veces a sus hijos no le tienen que hablar de una manera muy linda, a veces le tienen que decir cosas concisas y seguras para que ellos entiendan lo que tienen que hacer. A veces Dios te llamará la atención y me llamará la atención diciéndome, Cris, deja de dudar de lo que yo quiero hacer en tu familia, deja de dudar de lo que yo quiero hacer en tu generación, deja de dudar de lo que yo quiero hacer en la familia, deja de dudar porque si te convirtieres yo te restauraré. A más de uno Dios lo trajo en esta noche para meterlo en su forja, transformar su corazón y convertirlo al llamado divino que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Pero tenés que creerlo. Hermanos, cuando el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, dice que Él va a sacar lo precioso de lo vil. ¿Y qué significa esto? Es que Dios quiere sacar el brillo y el valor que tenemos dentro. Dios le dice a Jeremías, voy a sacarlo entre lo precioso de lo vil. Jeremías tenía algunas cosas ocultas que no quería mostrar. Dios le dice, voy a sacar lo entre lo precioso de lo vil. No importa cómo el enemigo te esté queriendo hacer mostrar tu imagen, mi imagen ante el espejo de Cristo. Quizás cuando vayas a la oración, el enemigo te va a decir, no, no es el momento de orar, no es el momento de pedir, no es el momento de venir a la cruzada, no es el momento de venir a la reunión. Te va a querer hacer que tu corazón comience a dudar y vos no comiences a sacarlo entre lo precioso de lo vil, lo que tenés por dentro, pero hoy está nublado por lo que tenés dentro tuyo. Y el enemigo te está sembrando, nos está sembrando para no dejar sacar el brillo que Dios tiene en nosotros. Por eso Dios le tiene que decir, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y sacares entre lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Y cuando Dios saca lo entre lo precioso de lo vil, comienza a haber un corazón transformado. Un corazón que mañana va a ser como su boca y va a hablar las riquezas que Él ya puso dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Lo segundo, y no quiero ser extenso con la palabra, es que cuando estamos en la forja de Dios, Dios va a hacer arder en nuestro corazón un fuego especial. Decirle al que está a tu lado, Dios va a hacer arder un fuego especial. El primer punto, cuando a veces estamos en la forja, dijimos que a veces parece que Dios se olvida de nosotros. Jeremías sintió eso, pero Dios tuvo que hablar a su corazón. Pero capítulos más adelante, cuando vemos la historia de Jeremías, vemos el proceso constante que vivió Jeremías. Jeremías en la antigüedad tenía una asignación que no era fácil. Jeremías tuvo que ser personalmente el que pasara estos procesos porque era un profeta que en aquel tiempo tenía que hablar de destrucción, juicio y dolor y no era fácil. No era fácil para Jeremías ser como la boca de Dios porque donde Jeremías iba lo apedreaban, donde Jeremías iba lo metían en la cárcel, porque él tenía que hablar una palabra concisa y obviamente que a cualquiera de nosotros, Dios cuando nos manda a hacer algo que no queremos nos cuesta, nos quedamos estáticos y vamos a decir, no Señor, ¿por qué no mandas a otro? Jeremías tuvo que pasar esos procesos porque sabía que la palabra que constantemente Dios le mandaba a hablar al pueblo era dura. Diga conmigo dura. Entonces Jeremías, un día cansado de esta situación, se quiso rebelar contra Dios. Y mirá el que está a tu lado y decís, ¿cuántas veces nos quisimos rebelar contra Dios? Hay unas cuantas caras de testimonio, ¿no?
Si pasaran acá al frente a contar sus testimonios, ¿cuánto diríamos, Señor, cuántas veces me he rebelado contra ti? ¿Cuántas veces me he rebelado contra lo que me mandaste a hacer? ¿Cuántas veces me rebelé en la oración cuando me despertaste a la madrugada? Señor, no, hoy no, mañana, y así. Nos rebelamos en cuestiones mínimas, en decisiones que a veces son pequeñas, pero a la larga nos pueden costar mucho en nuestro llamado con Dios, en nuestra vida espiritual, en tu vida familiar. Pequeñas decisiones son las que mañana harán grandes cosas en tu vida, porque nada grande comienza sino con algo pequeño. No esperes grandes resultados si todavía seguimos con las mismas cosas, con las mismas pequeñas decisiones que a lo mejor a veces, sin darnos cuenta, nos siguen enfriando, nos siguen apagando, nos siguen alejando de las bendiciones que Dios tiene. Y yo sé que esta semana va a ser un llamado de atención para muchos de nosotros. Porque ayer el apóstol decía que la forja no es algo malo, la forja es algo bueno cuando entendemos que Dios nos está metiendo en ese proceso para sacar ese brillo que tiene en nosotros, que hay en nosotros. Pero esto también para que nosotros lo creamos. No es que vas a ser el más brillante para mañana hacerle sentir a otro que sos el mejor. No, Dios quiere sacar ese brillo, esa hermosura que tenés por dentro, pero que a veces el enemigo no nos deja ver, no nos hace sentir de diferente manera. Y por eso a veces nos cuesta cuando tenemos que hacer algo para Dios y decimos, no, lo que pasa es que si yo lo hago, ¿qué van a decir los demás de mí? Y seguimos con pensamientos que a veces nos mantienen estancados en lo que Dios nos está mandando. ¿A cuántos le pasó eso? Sentimos como Moisés, que cuando Dios nos está llamando a liberar al pueblo, le vamos a decir, no, mandá a mi hermano Aarón, que él habla mejor. Gloria a Dios por los que hablan mejor. Seguramente yo no hablo tan bien como otros. Sin embargo, cuando estás dispuesto a hacer lo que Dios te está mandando a hacer, no vas a tener problemas. Seguro que quizás en el momento que lo hagas te vas a equivocar, pero de las equivocaciones uno aprende, uno mejora, tiene consejos de alguien que te va a decir, tenés que mejorar por acá, tenés que mejorar por allá, pero no lo tomes a mal, porque a veces los llamados de atención son para sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Entonces un día Jeremías cansado se quiere rebelar contra Dios. Y déjame decirte que cuando estás marcado por Dios, vaya donde vayas, esa marca jamás va a pasar desapercibida. Estarás medio apartado de Dios, pero alguien te va a decir, vos tenés algo especial. No sé lo que tenés. Querás como Jonás ir de Nínive a otra ciudad, pero Dios te mandará cuestiones que hará que vos entiendas que Dios es el que te está marcando para hacer esa asignación que Dios te mandó a hacer. En la forja, en el proceso, Dios nos hará entender que hay una marca que no podremos pasar desapercibida jamás y es la marca de Cristo en nuestros corazones. Y una de las características de la forja es que tiene que trabajar a fuego. Y cuando hay fuego en la vida de alguien, algún día quizás el fuego se querrá apagar, pero una pequeña llama puede encender un gran fuego. Una pequeña llama, aunque parezca que esa llama ya es pequeña, Dios puede hacer y te puede encender de nuevo y levantarte para la gloria de su nombre. Pero tenés que entender conmigo que hay una marca que no podremos pasar desapercibida jamás. Y en el capítulo 20 de Jeremías dice la palabra del Señor que Jeremías tuvo que ser seducido por Dios. Y yo entendí con esto que Dios tiene debilidad por sus hijos. Él buscará las formas, las maneras de hacer lo que sea para llamar tu atención y mi atención. Pondrá un cartel, pondrá una publicidad. Lo pondrá el pastor en todos lados para que Dios te hable de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios buscará las formas para llamar la atención de sus hijos. Imagínese usted ser hijo y usted llega a su casa y sus padres no le dan importancia por larga semana. ¿Cómo se sentiría usted? Seguramente que sus padres van a pensar qué le pasa, cómo está, qué siente. Buscará llamar la atención de los hijos. Y Dios a veces tiene debilidad tan grande por sus hijos que hace lo que sea por volvernos a seducir, por volvernos a llevar a lo que nunca tendríamos que haber dejado, que fue nuestro primer amor. Dios cuando le habla a la iglesia, Dios envía a sus ángeles, envía a sus siervos, su sierva, enviaría a quien sea para hablarte, para hacerte entender. Yo conozco tu obra, conozco tu trabajo, conozco todo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios estaba llamando la atención de la iglesia, entendiendo lo que estaban haciendo, valorando lo que estaban haciendo, pero Dios quería algo más especial con ellos. Dios quiere algo más especial con nosotros. Y sé que esta cruzada es para esto, para llamar la atención de nosotros. Y yo no sé si lo estás entendiendo de esta manera, pero en el proceso te puedo asegurar que va a haber una transformación
en donde Dios encienda en esta noche en nosotros un fuego especial, un fuego que va a arder en nuestros corazones. Por eso Jeremías, y con esto voy terminando, decía en el versículo 9 del capítulo 20, en la traducción lenguaje actual, y decía palabras como esta: hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni siquiera quisiera anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí y son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Y cuando hoy leía este pasaje en mi casa, Dios quebrantó mi corazón. Dios quebró mi vida cuando entendí que sus palabras tienen que arder dentro de mí. Sus palabras tienen que volver a encender en mi corazón lo que se estaba apagando. Y yo no sé en cuántos de nosotros la forja parecía que estaba apagando lo que había dentro tuyo, lo que estaba dentro de nuestros corazones. Vendrán días, se dice el Señor, donde no podrás quedar callado, donde no podremos quedar callados. Querremos evitar no hablar más en el nombre de Dios, y Dios hará lo que sea para encender el corazón de su pueblo, para volver a encendernos en un amor genuino, en un amor que no se tapa con cualquier cosa, en un amor que cuando se enciende dentro nuestro podremos decir miles de cosas, pero Dios estará ahí al alcance de una oración sincera, de una oración que se postre y dice: Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, no entiendo lo que estoy pasando, pero sé que cuando vengo a ti y oigo tus palabras, algo vuelve a encenderse dentro mío, algo comienza a pasar que no lo puedo explicar, no sé de dónde viene, no sé cómo viene, pero cuando viene tu palabra a mi vida, hay algo que se comienza a encender, algo que no puedo detener, algo que no puedo callar, y es el fuego del Espíritu Santo que vuelve a encender el corazón de su pueblo, el corazón de sus hijos, que cuando estamos en la forja no podremos quedar callados, que el proceso va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso a Dios. Dale gloria, dale gloria. Aleluya. Hermanos, a más de uno le va a pasar lo de Jeremías. No querrás hablar más en su nombre, pero por favor te pido no lo hagas. No abandones tu llamado, no abandones tu asignación, no abandones tu promesa, no abandones tu sueño, no abandones tus metas, no abandones lo que emprendiste. No importa que hoy no estés viendo los resultados. Deja que Dios sea el herrero, que esté trabajando en tu corazón y en mi corazón, porque como el herrero tiene que trabajar a altas temperaturas para darle mejor forma al hierro, a lo que está haciendo. No te diste cuenta, pero Dios está queriendo sacar lo mejor de ti, de mí, te está formando. No está el proceso terminado, pero mañana tendrá una terminación perfecta. Que la buena obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Es para que entiendas que en esta noche Dios te trajo como punto 1 para que no te olvides de que Dios tiene una promesa para tu vida. En el proceso o en la forja, muchos de nosotros a veces nos olvidamos de sus palabras. Nos olvidamos de sus promesas y Dios te está queriendo recordar que Él no se olvidó de ti. Dios no se olvidó de mí. Lo segundo es que va a encender algo dentro de tu corazón y de mi corazón. Dios va a encender algo poderoso.